De la serie Historias y Leyendas de Tixla, hoy traigo para ustedes la leyenda de las Cihuatapayotas. Cuentan los abuelos que hace muchos años, en el valle de Tixla, cuando el pueblo aún era muy pequeño, el señor don Lucio y su joven hijo Manuel, que eran dos campesinos dedicados a la siembra del maíz, se disponían a salir como cada madrugada a su campo de labor. La abuela Narcisa les preparó su comida, se las echó en su morral, comida que había hecho con mucha dedicación, pero antes de despedirlos, les recordó que era noche de luna llena. Les pidió que regresaran temprano, ya que de todos era sabido que su terreno de labor estaba próximo al manantial de Teoixtla y que las historias de los tixtlecos de antaño decían que era un lugar peligroso en las noches de luna llena. Los dos campesinos se despidieron y partieron a su campo de labor. Después de un arduo día de trabajo, don Lucio le dijo a su hijo que se apresurara, porque ya se estaba haciendo noche. Su hijo no quería dejar de trabajar, ya que quería tener una buena siembra, para así poderse ganar más dinero y ahorrar lo suficiente para poder comprarse un caballo, ya que en esos momentos solo contaban con un burro pequeño que les ayudaba a transportar el producto de su trabajo. Al poco tiempo, su padre volvió a insistir y a Manuel no le quedó otra alternativa que hacer caso a su padre y se prepararon a partir rumbo a su casa. Una vez que cargaron al burro con unos bultos de maíz, emprendieron la marcha, pero el anochecer los alcanzó pronto. Al aproximarse al hermoso, pero a la vez misterioso manantial de Teoixtla, que era un lugar rodeado de milenarios e imponentes ahuehuetes, que era un surtidor de aguas cristalinas que albergaba una fauna acuática numerosa, el padre y el hijo empezaron a escuchar a lo lejos murmullos que semejaban a cantos, que provenían del ojo de agua, que algunos años más tarde se convertiría en una alberca de piedra. Manuel, con su natural curiosidad de joven, le dijo a su padre que si podían acercarse para ver de quién eran las hermosas voces que escuchaban a lo lejos. Su padre tajantemente le dijo que recordaran el consejo de su abuela Narcisa y que evitaran el lugar. Cuando apenas había dicho eso, un destello surgió del manantial, lo cual provocó que el burro saliera despavorido. Don Lucio le dijo a su joven hijo que lo esperara, que empezara a recoger la mazorca que había tirado el burro en su huida, mientras que él iría por el pobre burro que se alejaba rápidamente del lugar. El joven se dispuso a recoger el maíz regado por el suelo, cuando de repente hermosas y tersas voces de mujeres le llamaban, le decían: Manuel, Manuel, ven, ven, acércate, te estábamos esperando. En ese momento el joven Manuel sintió que su piel se erizó, pero al ver que eran dos jóvenes hermosas que se bañaban en el manantial, le dio curiosidad y por un momento pensó que eran amigas suyas. De tal manera se aproximó hacia el lugar. Eran unas mujeres hermosas y jóvenes, de largos cabellos lacios y negros como la noche. Una de ellas le pedía que entrara al agua con ellas. Para ese momento, Manuel estaba como en una especie de trance. Olvidó todo lo que se encontraba a su alrededor, escuchaba las voces y veía a las jóvenes que le pedían que entrase al agua. Una vez que se aproximó a casi 1 metro de ellas, empezaron a flotar. Sí, ellas empezaron a flotar sobre el agua. Su cuerpo se volvió etéreo y desprendían un resplandor sobrenatural. Para este momento Manuel ya no podía detener su marcha hacia el manantial. Su cuerpo ya no lo controlaba a él, y aunque su mente le decía que se detuviera, su cuerpo seguía avanzando. Y cuando estaba a punto de entrar al ojo de agua, una mano lo tocó en su hombro fuertemente, deteniéndolo. Era su padre, que lo sacudió y haciéndolo salir del trance le dijo que por qué estaba cometiendo esa locura, ya que él no sabía nadar, que de haber entrado al agua se habría ahogado. Una vez que el joven salió del trance, un fuerte viento empezó a soplar por todo el manantial. Era un viento gélido, un viento cortante, un viento sobrenatural
que empezó a mover todas las ramas de los agüehuetes. Fue en ese momento que su padre lo tomó entre sus brazos y lo empezó a cargar para dirigirse rápidamente hacia su casa, puesto que el joven había quedado como en una especie de parálisis y no podía articular palabra. Fue así como don Lucio salvó a su hijo, llevándolo hasta su hogar. En ese lugar fue recibido por todos sus familiares, los cuales quedaron sorprendidos ante el estado del joven. Inmediatamente vieron su rostro totalmente pálido y lo más preocupante es que no podía articular palabra alguna. Fue así como llevaron al joven y lo recostaron sobre su humilde cama, una cama hecha de varas y paja. Pero la familia seguía preocupada, puesto que el joven, a pesar de haber sido rescatado hace 2 días, seguía como una especie de letargo. Estaba ardiendo en fiebre y no podía articular palabra alguna. Su rostro seguía sobrenaturalmente pálido. Fue en ese momento cuando la abuela Narcisa recordó que en el pueblo vecino de Atliaca existía una curandera muy famosa. Por lo mismo, se dirigió hacia esa población y le pidió que le ayudara para poder salvar a su nieto. La curandera inmediatamente tomó sus cosas y se dirigió a Tixla. Una vez en la casa de don Lucio, la curandera se puso manos a la obra y empezó a hacer rituales que hizo beber al joven elixires formados por hierbas y empezó a frotarle diferentes hierbas también sobre el cuerpo. Después de varias sesiones, el joven Manuel empezó a tener cierta mejoría. Después de 15 días del suceso, ya podía salir a sentarse en una silla de madera a las afueras de su casa. Al mes ya se estaba incorporando nuevamente vigorosamente con su padre para seguir con el cultivo del maíz y poder conseguir su ansiado caballo que le pudiera hacer más fácil la vida de campesino. Es así como termina la narración de la experiencia vivida por don Lucio y su hijo Manuel. Experiencia que se volvió historia que se volvió leyenda y que se transmitió de generación en generación gracias a los cuentos de los abuelos, que les advertían a los niños que en la luna llena nunca se aproximaran al manantial de Teoixtla, lugar de leyendas y encantamientos. Por último, me queda preguntarle al público si esto es una simple leyenda. ¿Será nada más una narración fantástica o encarna un misterio sobrenatural no resuelto aún?